comparta, amén, y por favor en medio de esto dígame amén, gloria a Dios, si lo cree, tome la palabra, amén, confiéselo con su boca, eso es para mí, Señor, y si no diga aleluya, y si no diga aleluya, y si no diga me cayó a mí, amén, y alégrese en el Señor, porque cuando usted confirma la palabra es porque la está creyendo, amén, dice así, Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová, aleluya, escaseaba. Y, perdón, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Ponga mucha atención a eso. Y aconteció un día que estando Elí acostumbrado, Elí acostado en su aposento o en su casa, en su aposento, en su casa, que sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Samuel estaba durmiendo ¿dónde? En el templo. Wow. De Jehová, donde estaba el arca de Jehová. Mire, antes que la lámpara de Dios fuese apagada, en este caso el candelabro, Jehová llamó a Samuel. Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo Elí, hijo, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamas? ¿Para qué me llamaste? Y Elí le dijo el sacerdote, Elí, y él respondió, yo no he llamado Samuel. Y dice, y se acostó, volvió y se acostó una vez más. Y ese llamamiento ocurrió 3 veces, amén, hasta que Elí le responde o le enseña cómo tenía que responder a esa voz que estaba escuchando. ¡Wow! Bendito Dios. Mire que hoy vamos a hablar acerca del crecer, creciendo en su presencia. Ese es el tema de hoy. Usted ve la historia de aquí, Primera de Samuel, y conocemos a cierto que Samuel es un producto de un milagro. Es un producto, y ese milagro es un producto de una promesa de Dios, amén, de una promesa que Dios le hizo a una mujer llamada Ana, conocemos bien la historia, y por causa de su ruego, de su lágrima, de su adoración, de entregarse delante del Señor, amén, derramar su alma, el Señor le respondió y le dio un hijo que se llamaba, que él iba a poner Samuel, amén, y dice la Biblia que esta mujer prometió a Dios que cuando naciera y el niño dejara de ser amamantado o destetado, dice la Biblia, ella, ya, es decir, empezara a comer solo, ya no a depender del pecho, de la leche de su madre, ella lo iba a entregar para que sirviera en el templo de Jehová. Ese niño se llamaba Samuel. A ese niño lo tomó el sacerdote Elí. El sacerdote Elí, o el sumo sacerdote Elí, que en ese tiempo tenía dos hijos que se llamaban Ovni y Fines, justamente Ovni y Fines, tenían 2 hijos, así se llamaban, Ovni y Fines, y que ayudaban en el tabernáculo de Jehová, ¿cierto? A este sacerdote, sumo sacerdote Elí. Pero lamentablemente usted conoce a Elí, Elí se descuidó, se despreocupó, sus hijos también, amén, y empezaron a divertirse y a jugar con la responsabilidad que tenía. Ahora ponga atención a esto. La Biblia dice que obviamente el trabajo de los hijos de Elí, así lo enseña la Biblia, en el antiguo pacto y mejor dicho, en las reglas, amén, en las leyes de los levitas y de los sacerdotes, que estos hijos por lo menos debían tener la preocupación, escucha esto, la preocupación de estar en el templo, de cuidar el templo, amén, y de los quehaceres del templo. Y que el sumo sacerdote Elí tenía que tener la preocupación de mantener, escuche esto, de mantener el templo, el templo
al servicio, siempre listo y dispuesto para adorar, honrar y glorificar al Dios del cielo. Lamentablemente, Elí entró en tibieza y entró en un sosiego. Ya tenía años de edad, tenía mucha experiencia, le perdió como la pasión, él perdió esa sensibilidad de disfrutar, aleluya, el ministerio que tenía. Lo que le pasa a veces a mucha gente que cuando ya se acostumbra a ir a la iglesia, cuando ya se acostumbra a adorar a Dios, cuando ya se acostumbra a profetizar, cuando ya nos acostumbramos a predicar, lo hacemos de manera ya que la gente aprenda, entonces nos olvidamos de la esencia, de la pasión, de la unción, amén, y cuando ya nos hacemos profesionales del ministerio, después ya nos da lo mismo, cuando hemos logrado ciertas cosas, amén, ya y nos sentimos seguros porque Dios nos llamó, Dios nos puso ahí, después nos despreocupamos como a muchos pastores, pastoras, ministros de Dios, evangelistas, le ha pasado en este tiempo, se han despreocupado de hacer, de ministrar en la obra del Señor, de hablar de la palabra del Señor, de ayudar a la iglesia a ir y a crecer más adelante. Ahora escuche esto. Por cuánto ocurrió eso y Elí se despreocupó, Dios se encargó, escucha esto, de darle un hijo a una mujer que estaba estéril y ese hijo nació por milagro y como Dios es omnisciente, él sabía que esa mujer, por el corazón que tenía, lo iba a entregar al templo. Entonces Dios empezó a preparar desde antemano por causa de la religiosidad, de la tibieza de Elí, se empezó a reservar de antemano el futuro hombre, aleluya, el futuro hombre, el futuro profeta, el futuro juez, amén, porque quiero decirle que Samuel fue profeta, ¿ah? Fue juez y fue juez de Israel en este caso, así que tremendo ministerio tenía este hombre de Dios. Ahora escucha esto interesante, profeta, juez y sacerdote también fue obviamente Samuel. Ahora, obviamente cuando se lo entregaron a Elí, él nunca imaginó que ese niño iba a crecer porque a los que le correspondía eran a los que venían por linaje, no al profeta Samuel. Pero escucha esto, al ver esa triste situación de Elí, y empezar a acomodarse sin darse cuenta, anote esto por favor, sin darse cuenta, la tibieza de Elí provocó que Dios fijara sus ojos en un Samuel. Wow, repone eso, Katy, por favor. La tibieza de Elí, del sacerdote Elí, provocó que Dios pusiera los ojos en un Samuel. Wow. Escúchame esto. Muchas veces la gente tiene un versículo muy, pero requete, muy mal interpretado, que está en el libro de Romanos, capítulo 10, si no me equivoco, cuando Dios habla específicamente, por ejemplo, de Israel. Y habla de Israel, todo el tema es acerca de Israel, y él habla que el llamamiento de Israel, amén, que el llamamiento y los dones de Israel, es decir, que el llamado que Dios le dio a Israel, amén, para que él fuese su pueblo, y los dones que él le dio para que pudiesen ellos ser los adoradores, los levitas, el ministerio sacerdotal que le dio, ese llamamiento que Dios le hizo a Israel era irrevocable. ¿Qué quiere decir eso? Que nadie va a cambiar ese llamamiento y ese ministerio, amén, que Dios tiene, esos dones que Dios tiene para Israel. Pero esa palabra no es para nosotros. Entonces, muchas veces la gente dice, predica, enseña que los dones y el llamamiento son irrevocables para nosotros. No. Eso es para Israel. Porque usted va a ver que hay gente que por causa, en la Biblia lo vemos, hay gente que en la vida lo he visto en muchas ocasiones,
que hay gente que tristemente ha perdido ese fuego de Dios para funcionar en los dones de Dios. Sin duda el don está ahí, pero puede estar ahí y tú puedes saber que tienes un don, Dios te dio un don y no te lo va a quitar porque te lo regaló. Pero una cosa es que tengas el don y otra cosa es que funcione en el don. ¿Mm? Y no se olvide que el don funciona bajo el fluir y la unción del Espíritu Santo. Entonces hay mucha gente que anda borracha, anda descarriada y tiene dones. ¿Ah? Y usted bien sabe eso. Hay gente que anda borracha, descarriada o en otras cosas y tiene talento. Canta, toca, pero escucha esto. Sin duda, Dios no se lo va a quitar, pero tampoco Dios va a fluir sobre ellos para que los dones se activen. Amén. Porque los dones se activan bajo el poder extraordinario del Espíritu Santo, porque yo puedo tener un don de profecía, ¿cierto? Como lo tengo, pero si el Espíritu Santo no viene y activa y me usa para profetizarle a alguien, no puedo hacerlo. Lo que podía hacer y lo que muchos hacen es inventar que tengo un don, porque lo tengo y aprovecharme de que tengo el don, voy a profetizar lo que nace en mi corazón. Cuidado con eso. Entonces, cuando alguien descuida un don como Elí, escúchame, y su ministerio, y su llamado, y su vocación, Dios siempre tendrá mirado a otra persona que ocupe tu lugar. No es, escúcheme, Dios no te va a mandar al infierno, pero sí Dios va a desecharte de esa función. Pregúntenle a un Saúl, pregúntenle a un pregúntenle a un Sansón, pregúntenle a un Judas, pregúntenle a varias personas en la Biblia del Nuevo Testamento que tenían un propósito y tuvieron, Pablo de hecho tuvo que desechar a varias personas y dejarlo para que predicaran con el evangelio y pues se desviaron y tuvo que dejárselo y dice lo entregó hasta Satanás. Entonces cuidado de eso, es que no pensar que aunque tenemos el don Dios sigue ahí. ¿Ah? La verdad que necesitamos cambiar eso. Entonces escúchame, anota esto, Katy. Mientras hay una persona que descuida su don, descuida su llamado, descuida su ministerio, mientras hay una persona que descuida su propósito, Dios está preparando a alguien en su secreto. Dios está capacitando a un niño, espiritualmente hablando, o como dice aquí, a un joven Samuel, está preparando para llevarlos a cumplir el propósito de Dios para su pueblo. Porque Dios, escuche esto, tenía un propósito para el pueblo de Israel y el sacerdote Elí lo descuidó. Su llamado, con su tibieza, se despreocupó. Entonces el pueblo de Dios está ahí. Dios, escúchame, para Dios somos todos necesarios, porque todos tenemos un don. Pero entienda esto, aunque todos somos necesarios, no somos indispensables. Porque a veces pensamos que somos lo único que Dios podía usar. Mentira, usted es necesario y es bienvenida y Dios te quiere usar, Dios te quiere llenar, Dios te quiere llevar. Pero si tú no entiendes en esto, que hay que meterse en el río de Dios, escucha esto. Habrá momentos en que, como no lo entendiste, Dios, aunque eres necesario, y si Dios te llama, y si Dios te puso un don, y si Dios te puso un llamamiento encima, y te puso presencia de Dios, es porque de verdad Él lo quiere hacer contigo. Pero si tú descuidas eso, Dios, escúchame, levantará a un Samuel, que posiblemente tú lo mires como un pequeño niño, espiritualmente hablando, un joven en el Evangelio. Cuidado, pero en medio de eso Dios está trabajando, está formándolo, lo está instruyendo, está aprendiendo, incluso está aprendiendo de tus errores, como Samuel lo hacía. Samuel aprendía de los errores de Elí.
Samuel aprendía de los errores de los hijos de Elí. Samuel aprendía de la irresponsabilidad y de las tibiezas de Elí para que él no las cumpliera. Porque aprendemos de lo bueno y de lo malo de las personas. Y así lo hizo. Entonces, escuche esto, me gusta esto. Me gusta decirte esto. Samuel, por causa de lo que él era, provocó un comienzo nuevo, provocó una etapa nueva que se establecería en Israel, que el Señor movería en su pueblo. ¿A debido de qué? De que Dios estaba preparando un joven, aleluya, y a ese joven lo iba a capacitar, lo iba a preparar, iba a dar un crecimiento en su vida, le iba a traer conocimiento, le iba a traer palabra, iba a empezar a fluir de su gloria. Él le iba a enseñar que esto no solamente es profetizar, predicar, sino que tenía que haber, en él había una preocupación, primero, de su vida personal en santidad, segunda, esto es también de una vida de búsqueda de relación con Dios, de compromiso con el amado. Ahora, me encanta esto. Escucha esto. Elí dice, era viejo, ya era viejo. Elí era viejo, ¿escuchó eso? Elí ya era viejo, me encanta eso. Pero Samuel era un joven. Escucha esto, escucha esto. Cuando lo viejo, y no hablo de religión, y no hablo de gente antigua, Elí tipifica el viejo hombre. Escucho esto. Elí tipifica el viejo hombre, la vieja naturaleza. Es ese hombre y esa mujer que realmente lo ha entendido, que tiene un compromiso con Dios, tiene propósito, tiene llamado, tiene dones, Dios hizo misericordia con él, pero dice que Elí era viejo. Entonces hay gente que tiene dones, que tiene talento, que sabe hacer muchas cosas, un propósito, Dios se lo dijo, pero que aún vive en ese viejo hombre. Y escucha esto, el viejo hombre, por muy poderoso que sea tu llamado, no va a permitir que llegues al propósito del Señor en tu vida. Más dice que Samuel era un joven, aleluya, del niño pasó a ser joven, porque empezó a crecer, joven, el joven ministraba a Jehová. Escúchame, ¿qué está hablando de Samuel? Tipifica la nueva naturaleza, el nuevo hombre. No estoy hablando que tenga que tener poca edad, estoy hablando de gente puede ser muy adulta, pero si tú has nacido de nuevo, si tú, escúchame, aleluya, tu vida ha sido transformada, cambiada, está siendo regenerada, despojándote de las cosas del mundo y permitiendo que la vida nueva de Cristo repose en ti, te aseguro algo, empezarás a ver el proyecto, el propósito y los dones de Dios fluir de manera poderosa, aleluya, posiblemente poco a poco, pero te tengo buena noticia, poco a poco, pero escúchame, tu postrer estado será poderoso. A lo mejor vas a empezar por pequeño, pero tu estado siguiente será extraordinario. A lo mejor hoy lo hace de manera así, ¿cómo se llama eso? Avergonzada. A veces eres bajo de perfil y a veces lo hace de manera tímida, pero te vengo a decir que si tú logras vivir en el nuevo hombre y desarrollas tu propósito, tus dones, empiezas a crecer en eso, te aseguro, llegarás al propósito glorioso. Lo importante que es que tú aprendas a crecer, aleluya, y a crecer en qué, en las cosas del Señor, aleluya. Muchas veces transmitimos y enseñamos religiosidad a las personas, pero no le enseñamos la vida de la palabra, la vida de Dios, aleluya. A otras personas y siguen siendo como son y no son transformadas ni transformados porque no entienden que la vida de Dios está por sobre. Escuche esto, lo viejo invalida lo de Dios, el viejo hombre invalida lo de Dios. El viejo hombre invalida el propósito y el llamado de Dios a nuestras vidas. Por eso que tú ves, y te lo voy a decir porque creo que gente madura me está escuchando, por eso que tú ves a hombres que llevan una trayectoria larga,
años, mujeres años predicando, y aparentemente, escucha esto, parecieran ser maduros. Y posiblemente tienen sus años de madurez, le han hecho entender y ver cómo ya funcionan las cosas. Porque hay gente que ya aprendieron a ver cómo funciona, cómo predicar para manejar el tema, cómo que llevar a un congreso para de una forma u otra salir bien parado. ¿Ah? O qué mensaje predicar a la gente para que la gente lo encuentre fabuloso y con revelación, o qué mensaje predicar en un lugar, cosa que si hay más pastores, lo escuchen y esos mensajes le abran puertas para ir a otras iglesias y codiarse con otros hombres de Dios. Pero escucha esto, por eso que al final tú llegas a ver esta triste realidad, que hay hombres que predican muy bien, que hay hombres que ministran muy bien, que Dios los usa, que tienen dones poderosos y que tienen iglesias grandes porque han crecido. Pero tristemente llegamos a ver que muchos de ellos, y Dios nos cubre y nos guarde, porque el que crea estar firme, mire que no caiga. Y quiero tomarlo con respeto esto, porque son hombres de Dios y mujeres de Dios. Y lo digo con respeto, no para burlarme, pero para que tú y yo aprendamos de esto. Entonces, este tipo de gente, y de repente están ahí, y caen, y al piso, y se le encuentran errores, y se hacen público, y al final esto te diste cuenta que tenían lindos dones, lindos talentos, lindos ministerios, predicaban espectacular, profetizaban, Dios le usaba, pero habían perdido la esencia de su relación con Dios porque le dieron lugar al viejo hombre. Entonces hay gente, hoy voy a decir algo fuerte igual, hay gente que ha aprendido porque se ha hecho un profesional de los dones, del ministerio, del llamado, de la unción, escuchando a otros. Y por eso que tú escuchas predicadores chilenos que hablan como centroamericanos. Tú escuchas a veces predicadores chilenos que hablan como argentinos. Tú escucháis apóstoles, profetas que son chilenos y te hablan como centroamericanos, como dominicanos, y recibe, y cosas. Entonces, pero ¿cómo? Claro, porque ellos aprenden de otros, es decir, no tienen una identidad, a veces te hablan de identidad, pero cuando tú lo escuchas hablar te das cuenta que no tienen su identidad porque adquirieron lo otro, escuchan tanto a una persona, tanto a otros predicadores que empiezan hasta a hablar como ellos. Y no solo aprenden cómo predican, y no solo aprenden de la revelación, sino que también aprenden hasta las mañas, hasta las cosas que tienen que decir, ¿ah? Y lo logran, pero aprenden, se hacen tan bien que después ya no tienen esa esa sensibilidad de buscar a Dios, de entender que somos dependientes de Él. Cuando, voy a decir esto, voy a decirlo, cuando un hombre cree que su ministerio está seguro porque ya hice mi iglesia y es grande, cuando el hombre cree que ya su ministerio está seguro porque he viajado a un par de países y he estado en algunos congresos, y cuando el hombre y la mujer cree que ya está bien porque he ido a varios congresos de Débora y de la hermana Juanita, y mujeres con propósito, y hombres como León, y mujeres como Gacela, y hombres como Águila, no sé, pues estoy mirando, y tú crees que porque estuviste ahí, tienes una trayectoria. No. Por eso tú después ves esto, al piso. Escuchen, pero Dios está preparando gente. Y yo creo que en este tiempo está preparando gente con un corazón nuevo. ¿Ah? Que dejen de ser viejos. ¿Por qué? ¿Por qué te digo eso? Porque escucha esto. Elí era viejo. Dice que era viejo, pero igual hacía holocausto, igual daba ofrenda a Jehová, igual entraba al sacerdocio, igual era tibio y era permisivo con sus hijos, veía que sus hijos se embriagaban con mujeres, tenían relaciones en el mismo altar, y dice que Elí no le decía nada, porque ya no los molestaba, de hecho, el pueblo todo se da cuenta, porque al hombre viejo, al viejo hombre, mire, era el sumo sacerdote, pero
ya estaba tan arriba, es decir, ya no había más altura, digamos, sacerdotalmente lo máximo era ser sumo sacerdote. Después de sumo sacerdote ya no había más que alcanzar. Entonces este hombre estaba en la cúspide, entonces, ¿cuál es el problema? Ya soy sumo sacerdote y bueno, pero cuando entonces hay gente cuando logra alcanzar esa altura de Dios, piensan que están ahí porque fueron capaces y porque pagaron un precio. Y sin duda, a lo mejor muchos pagaron un precio y porque están bien. Y si Dios los sigue ahí, es porque no están tan mal. Cuidado. Hoy tenemos, escucha lo que te voy a decir, esto es fuerte. Hoy tenemos en los púlpitos, en los Facebooks, en la televisión y en muchos lugares, pastoreando, ministrando, apóstoles, profetas, hermanos ministrando, ¿sabe? Gente que está en pecados terribles y están ahí porque predican bien. Y como muchas personas no tenemos discernimiento de espíritu, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Entonces lo escuchamos y decimos, amén, qué tremendo. Pero detrás de esa persona hay un tibio, hay un mercader del Evangelio. Perdona que te lo diga tan así. Hay un tipo que ya es profesional, pero es un tibio porque ni a sus hijos ha convertido, ni a su esposa le cree. Vimos un video el otro día, un pastor que estaba transmitiendo y mientras transmitía le pegó a la esposa porque no sé por cuánto, no sé qué pasó ahí, y le mandó unos palmetazos a la esposa y fue un escándalo eso. ¿Ah? Y cuántas veces vemos hoy gente que está en el nivel de apostolado y famoso para el mundo y te encuentras que te divorciaste, que hay problemas con los hijos, que hay problemas con la familia, que hay problemas con la finanza. Pero, perdón, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Es decir, enseñas de matrimonio y tu matrimonio se destruye. Enseñas de lo sobrenatural y, y el matrimonio sobrenatural que tú tenías se destruyó. Yo quiero que me entienda y quiero que usted lo aplique para usted. Usted dice que tiene conocimiento, yo digo que tengo años de experiencia y tengo madurez y Dios me ha usado y tengo la escoba, perdón, en mi matrimonio y tengo la escoba en mi familia y es un desastre, pero cuando voy a la iglesia, wow, cuando yo predico aquí, los hermanos me dicen, tremenda palabra, pastor, qué bendición gloriosa, wow, gloria a Dios, me mandan mensajes por interno agradeciéndome la enseñanza, pero no saben que posiblemente sea un Elí. Entonces, producto de eso, Dios está levantando, quiere que se levante una generación, pero que crezca saludable, que crezca con ejemplo de santidad, con ejemplo de consagración, con ejemplo de temor a Jehová, de temor a Jehová, repito, gente con temor a Jehová, hermano. Gente con temor de verdad, que teman al Dios vivo. Y cuando hablo de temor no hablo que tengan miedo, sino que aprendan a respetar el Evangelio, que aprendan a respetar la palabra de Dios, que aprendan a respetar delante de quién, a quién van a adorar, a quién van a glorificar, que aprendan a respetar los principios de la palabra del Señor. Aleluya. Entonces, Dios dijo esto, un viejo Elí desechado, pero voy a levantar y voy a hacer crecer y voy a preparar, porque eso es crecimiento, es prepararte para, escuche esto, a un joven Samuel, aleluya, a un niño que nació de un milagro. Yo te tengo que decir esto, tú eres producto de un milagro manifestado en la cruz del Calvario. Tú eres el producto del milagro manifestado en la resurrección de Cristo. Tú eres el milagro manifestado que el Espíritu Santo convenció tu vida, de mi vida, de pecado, de justicia y de juicio. Tú eres un milagro porque estabas en el infierno y tenías muerte eterna y hoy tienes vida y vida en abundancia.
Tú eres un milagro, hermano, porque estamos en tinieblas y hoy estamos en la luz admirable. Éramos un milagro porque éramos menospreciados, necios del mundo, pero Dios nos llamó para manifestar su gracia, su gloria, para ser hijos del Dios viviente. Ese milagro. Es por eso que tú eres un Samuel y Dios te metió a su presencia como lo metió a Samuel. ¿Sabe por qué? Porque Dios te va a enseñar, Dios te va a formar. Aleluya, te va a formar porque Dios te va a criar dentro de su presencia, porque Dios te va a nutrir, porque Dios te va a capacitar, porque vas a ver cosas buenas y cosas malas. Lo que le pasó a Samuel, vio cosas malas, cosas negativas, cosas que no se deben hacer, pero también vio cosas buenas y las aprendió, las vivió, y esas cosas buenas lo llevaron a cumplir su propósito de Dios. Escuche esto, el tabernáculo, por causa de la actitud escuche esto, de Elí, quedó nulo, quedó sin presencia de Dios. Mire lo que dice la Biblia. Y ministraba, mire lo que dice, voy a hablar algo más fuerte ahora, más fuerte, así que agárrese los pantalones. Y el joven Samuel ministraba a Jehová. Mire qué interesante, ¿qué hacía el joven Samuel? Ministraba a Jehová. Wow. ¿Sabe lo que significa la palabra ministrar? Servir desde abajo. La palabra ministrar significa servir a Dios desde abajo. Es decir, ministrar significa servir a Dios con humildad, hermano. El joven Samuel ministraba a Jehová, es decir, debemos aprender a ministrar. Lo primero que tú y yo tenemos que aprender para ir creciendo es aprender a ministrar a Jehová, a servir a Jehová con humildad. Escucha, ¿por qué digo esto? Porque que lo que Dios te dé no infle tu corazón. Ministra a Dios, sirve a Dios con humildad, sirve a Dios con tu don, pero de manera humilde, que tu don no te vanaglorie. Si tienes un propósito de Dios, sirve a Dios con tu propósito, pero hazlo con humildad, entendiendo que la gloria es de Él y que lo que tenemos es para bendecir a nuestros hermanos. Y lo otro es que no es por causa de nosotros, es por causa de la gracia, del poder del Espíritu Santo que actúa en nosotros, fluyendo, activando y haciendo cosas poderosas. Amén, a nuestra manera. Eso se llama ministrar a Jehová, entender que somos instrumentos, aleluya, que nos disponemos de manera humilde para honrar, servir y glorificar a Dios, porque todo lo que hacemos no es, escúcheme, no es mérito, él tenía que entender, no era mérito tuyo, Samuel, no era mérito tuyo, Osvaldo, no era mérito tuyo, Mauro, no era mérito tuyo, Rocío, voy a nombrar algunos, no es mérito tuyo, Leonardo Seano, Marisol, Lana Sol, Leo, no son méritos propios, son méritos del Señor, son méritos de Cristo. Cuando Dios te usa para un milagro, cuando Dios te usa para una sanidad, cuando Dios te usa para una profecía, cuando Dios te usa, no sé, para bendecir a alguien, ¿entiende esto? No es mérito tuyo, es la gracia del Señor que fluyó sobre ti, porque así, si eso no hubiese sido, tú y yo no podemos hacer nada. Tú y yo no podemos dar nada, porque sin su presencia estamos vacíos. Aleluya. ¿Escuchó eso? Entonces, en mi joven Samuel, ¿qué hacía? Ministraba a Jehová. Escúchame, y lo hacía en presencia de Elí. Aleluya. Escúchame, los Elí siempre van a estar mirándote, hermano. Los Elí siempre, los tibios siempre, porque Elí era un tibio, un Elí, escúchame, Elí era un tibio que sabía manejar el sacerdocio. Elí era un tibio que sabía funcionar y ministrar a Jehová. Elí era un tibio que se despreocupó de su ministerio sacerdotal, pero él sabía todas las costumbres. Entonces, si hay gente que sabe manejar las cosas, porque ya la ha hecho, está tan acostumbrado que Dios la use, pero es
tibia es tibio, pero cuando ese tibio como Samuel, ve a un joven, estoy hablando en el espíritu, no estoy hablando de gente joven de edad, sino gente que ha nacido de nuevo, esa gente que tiene proyecciones divinas, que están viviendo en un nuevo hombre, gente que se va a proyectar a creer que el que comenzó la buena obra será fiel en completarla. Esa gente muchas veces se pone celosa, pero ¿sabe qué? Me imagino yo, aunque le crujían los dientes, si es que tenía ese viejo Elí, no sacaba nada porque Dios ya estaba agradándole el servicio y la administración que estaba haciendo ese joven Samuel. Aleluya. Hay gente que no le gusta lo que tú y yo hacemos. Hay gente que no le gusta que tú y yo prediquemos. Hay gente que no le gusta que tú y yo hablemos de la palabra, enseñemos de la grandeza de Dios. ¿Sabe por qué la gente piensa esto? Y la gente religiosa, la gente que está en el viejo hombre, la gente que ya está tibia, la gente que ya está acostumbrada a esa religiosidad y costumbre y sabe hacer todo lo que se hace en la iglesia, le molesta que tú y yo, hermano, podamos ministrar a Jehová, al Señor, de esta manera. Entonces, ¿cuál es el propósito? Criticar siempre a otro. Pero escucha esto, pero escucha esto, pero escucha esto. Dice que Samuel ministraba en presencia de Elí. Él ministraba a Jehová en presencia de Elí. ¿Sabe qué? Te digo algo, esto lo aprendí hace muchos años atrás. Dios siempre permitirá que los viejos hombres, que los tibios, estén junto a ti adorando a Dios. ¿Sabe para qué? Para hacerte crecer a ti. Porque sus críticas te van a servir a crecer, porque sus críticas y sus consejos maliciosos te van a ayudar a fortalecer tu fe. Amén. Yo tuve una experiencia cuando era jovencito, tenía 21 años, todavía el Señor estaba trabajando en mí, preparándome al ministerio, y viene una persona, una iglesia llena, lo he contado algunas veces, me humilló delante de toda la iglesia, más de 150 personas, me humilló y toda la gente quedó impactada porque hice algo bueno, pero que a él no le pide permiso y me humilló. Y, y yo me aguanté y fue de bendición lo que yo hice en ese momento porque el Espíritu Santo lo respaldó, pero como no le dije a él, a ese anciano, terminó todo y tomó el micrófono y me hizo peor, hermano, me humilló y toda la gente me miró y yo lo miré a él con mucha tristeza, pero cuando él me hizo eso, sentí un cuchillo en mi corazón y un dolor en mi alma, porque yo amaba a ese viejito, lo veía como un hombre sabio, un hombre inteligente, lo veía como un hombre de Dios. Escúchame, y cuando hizo eso, me dolió el alma y no me puse a llorar en ese momento porque me dio vergüenza o porque en ese momento hizo lo que hizo. ¿Sabe por qué me puse a llorar? Porque nunca esperé que un hombre con tanta sabiduría, porque tenía mucha sabiduría, mejor, harto conocimiento, haya hecho eso conmigo, que yo sé que él me quería, pero se sintió tan celoso que lo hizo y me dañó, y yo lo único que hice, guardé silencio y me puse a llorar y me agarré de una silla y lo he contado otras veces, y la iglesia consolándome y algunos hermanos oficiales y el pastor retando al viejito, y yo guardé silencio y me puse a llorar y todo, y de repente aparece mi mamá desde atrás, viuda, una mujer de no mucho letra ni mucho conocimiento, pero una mujer consagrada, una mujer llena del Espíritu, que sabía 5 o 10 versículos, pero lo vivió toda su vida. Y escúcheme, y especialmente vivió la santidad. Y ella fue, en medio de toda la gente que me abrazaba, me dijo: Osvaldo, ponte de pies. Yo pensaba que me iba a consolar, como todos me estaban consolando y me hacían cariño, y ella me dijo: Osvaldo, ponte de pies. Y me dice ella: sé hombre, ponte de pies. Y me dice esto, me acuerdo hasta el día de hoy, fueron 20, 30 años atrás, me dice: si el Señor tiene un ministerio para ti,
lo que te acaba de ocurrir no es nada para lo que vas a vivir en el ministerio. Si no eres capaz de soportar esto ahora, no sirves para el ministerio. Así que ponte de pie, cierra tus lágrimas, seca tus lágrimas y nos vamos hacia la casa. Y yo me va llorando, me saqué mis lágrimas y me dijo, vamos. Y la gente consolando, y yo me fui con ella, nos fuimos calladitos, llorando por mi casa. Y cuando llegué a mi casa, dije, mami, no, aquí mamá me hirió mucho, no, aquí yo no puedo creer lo que hizo. Me dijo, yo no voy mal, iglesia. No, 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 me dijo, no, 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 no. Nada, perdón, eso ni está en tu boca. Mañana te vas a acostar, mañana te levantas, hace todos tus quehaceres, hace el trabajo que tienes que hacer, porque mañana a las 7 de la tarde vas a estar de los primeros en la iglesia, como siempre lo haces, no vas a fallar, como siempre, el primero en la iglesia, y vas a llevar tus instrumentos, tu micrófono, tu equipo y todas las cosas, porque mañana el día continúa, porque Dios te está preparando para ser el hombre de Dios. Y esto se llama crecimiento espiritual. Y de ese día volví y toda la gente me miraba, wow, está aquí Osvaldo. Sí, porque una mujer de Dios, en vez de consolarme en ese momento, que posiblemente lo necesitaba, me dijo unas par de verdades y me alineó y me hizo entender que la vida está llena de cuestiones de crítica, de gente religiosa, de problemas que se van a levantar, porque va a haber gente que no te va a querer, no va a querer que tú avances, no vas a querer que hagas cosas buenas, no vas a querer que Dios te use, no vas a querer, aleluya, que lleves glorias de Dios a tu casa, a tu iglesia. Por el contrario, como ellos no lo pueden hacer, te van a criticar. Pero sigue ministrando en presencia de Él, porque estoy seguro, aleluya, que vendrá gloria de Dios sobre tu vida para bendecirte. Me encanta esto. Y mira lo que dice. Pero dice algo, que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días porque no había visión con frecuencia. Y ahí hay uno de los grandes problemas de mucha gente, escuche, de mucha gente que lleva al pueblo a la destrucción. ¿Sabe por qué? Porque dice que no había palabra, escaseaba, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Elí era el hombre que Dios tenía que traer la palabra al pueblo. Pero dice que la palabra de Jehová escaseaba. ¿Por qué dice que escaseaba, hermano? ¿Por qué? Porque no había un Elí que pusiese oído a lo que Dios quería enseñarle. ¡Wow! ¿Escuchó eso? Había un Elí que él estaba acostumbrado a escuchar a Dios, pero su tibieza, su costumbre, ya se transformó en aquello que era sacerdotal, ver la gloria de Dios, Dios le hablaba, se transformó en tanta costumbre que ya como que no le tomó, le perdió la importancia para oír la voz de Dios. ¿Cuánta gente que ya primero cuando Dios le usaba, iba a la iglesia para que Dios le usara, nos faltaba los cultos, y oraba y ayunaba y buscaba a Dios, y ahora ya no ora y ahora no va a los cultos para que Dios no le use, llega tarde al culto para que no le den coordinación y se va temprano para que no le den predicación los domingos. De hecho, yo conozco gente en iglesias, me dicen, pastor, el día domingo es donde menos va gente a la iglesia porque no quieren que el pastor le dé predicación. Qué terrible, hermano, o le dé trabajo. Ahí hablamos de los Elí, gente que sabe hacerlo, pero ya perdió el compromiso, la pasión. ¿Por qué? Porque el fuego de Dios no está en su vida. Y por eso que la palabra de Dios escasea. Por eso, hermano, permítame decir esto, y lo voy a decir con mucho respeto, me llega a dar pena, ¿verdad, hermano? Y escuche esto, y lo digo con mucho respeto, me llega a dar pena escuchar a algunos hermanos de diferentes iglesias que los pastores, yo entiendo que ponen a hermanos, a hermanitas a predicar, y que a lo mejor ellas lo hacen con mucho empeño, lo hacen por obediencia, lo hacen con muchas ganas y se sienten bien y porque lo hacen para el Señor con todo su corazón, y no tengan por duda que Dios eso se los agradece porque conoce con el corazón que lo hacen. Pero, hermano, a la vez tú escuchas y la verdad te llega a dar pena las cosas que escuchas.
porque muchas personas no enseñan la palabra del Señor. Entonces, como no hayan qué decir, como no tienen preparación bíblica, como no tienen una, no sé, una disposición de escudriñar y estudiar la palabra. Y si la escudriñan y la estudian mal porque escuchan a otras personas equivocadas, hermano, ¿sabe lo que se está provocando con eso? Que la palabra de Jehová escasee. ¿Sabe por qué? Porque lo que escuchamos hoy por Facebook no es palabra de Dios. Lamentablemente lo que hoy escuchamos en los Facebook son palabras simplemente emocionales, son buenas intenciones, que te va a ir bien, que Dios te va a bendecir, que Dios te va a librar, que Dios te va a guardar, que Dios va a estar contigo, que las promesas vienen por delante, que los cielos se van a abrir, que no te preocupes, que Dios prometió esto y lo vas a llevar a cabo. Pero escuche, yo no tengo duda que eso va a ocurrir, porque su palabra lo dice. Pero lo que tenemos que enseñar a la gente es que para que todo eso ocurra, tenemos que enseñarle la palabra de verdad, la palabra correcta, porque esas promesas divinas se van a cumplir en aquellos que aman a Dios, que honran a Dios, que sirven a Dios, que andan en la voluntad de Dios. Esa gente que Dios va a usar en este tiempo. Hay gente que se consagra, que vive para Dios, hermano. Escucho eso. Entonces a veces yo escucho y digo, estos pastores, estos hermanos, parece que quieren que hagamos luego culto para que todos vayan para que todos los profetas vayan a danzar, para que todos los profetas vayan a hablar en lengua, para que todos hagan su show. No, hermano. Si la iglesia no consiste en eso, la iglesia consiste que a la iglesia se le dé una palabra, porque dice que no había palabra y producto de la palabra no había visión. ¿Qué quiere decir eso? Que donde no hay palabra, escúchame, no hay dirección, de decir, no sabemos para dónde vamos, no vamos a entender para qué Dios nos llamó, no vamos a entender la visión de Dios. ¿Sabe cuál es qué significa la palabra visión? La palabra visión significa, es la manera o la forma de que, como Dios quiere que hagamos las cosas. Se lo explico. Misión, la palabra misión significa la gran comisión, obviamente habla de ir, predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere bautizado será salvo, y el que no creyere, amén, será condenado. Ir por el mundo y a todo, predicar en Jerusalén, Samaria, bueno, usted sabe todo eso. Esa es la misión de la iglesia. Amén. Pero la visión, ¿qué es? La visión no es que tengo una visión de hacer una iglesia grande, una visión de hacer un equipo de fútbol, tengo una visión de hacer un hogar de ancianos, tengo una visión de hacer un hogar de niños, tengo una visión de hacer un centro de eventos. No, eso no es visión de Dios. ¿Visión qué es? Visión es el método, la forma, la estrategia, la idea que Dios te dará para ganar las almas, para llevar a cabo la misión. ¿Me está entendiendo? Para llevar a cabo la misión. ¿La misión es cuál? La misión es salvar almas. La visión es cómo yo voy a salvar las almas. ¿Qué método, qué manera, qué forma voy a salvar las almas? Entonces, como no había palabra, no había, porque la palabra te instruye a vivir la misión de Dios. Y cuando andas en la misión, andas en la visión. Entonces, ¿qué quería Dios con Israel? En ese momento Israel se desbordó, desobedeció, empezaron a entrar en idolatría, en pecado, y a eso Dios le molestó. ¿Y producto de qué? De que el sacerdote Elí no escuchaba a Dios, y como no escuchaba a Dios, no tenía palabra para direccionar, para visionar, para mostrarle al pueblo lo que Dios quería. Amén. Por eso que es bueno que nosotros, los siervos de Dios, escuchemos siempre la voz de Dios, escuchemos la palabra de Dios, estemos siempre, escúcheme, atentos a lo que Dios quiere. Sí, yo creo que es muy bueno orar, y hay que orar y hay que seguir orando, pero escúcheme, usted no saca nada con llenarse, quiero que entienda, no estoy diciendo que no hay que orar harto, estoy diciendo, ore lo más que pueda, pero usted no saca nada
de orar mucho, escuche, si usted no aprende a oír la voz de Dios por la palabra. ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo? Vaya al monte, vaya al cerro, vaya a la torre, vaya a la montaña, está bien, pero si usted no aprende a escuchar la voz de Dios a través de esta bendita palabra, o el Espíritu Santo no le habla para que tenga revelación o iluminación de esta palabra, perdió el tiempo, no sé si me entiende, porque, porque escúcheme, porque no hay lo que da visión, lo que activa la iglesia, es la palabra de Dios en la vida de las personas. Por eso que hay gente que andan en tinieblas en su casa. Pastor, andan demonios. Pastor, en mi matrimonio se metió el diablo. Pastor, a mis hijos se le metió el diablo. Pastor, en mi economía se metió el diablo. Pastor, en mi despensa se metió el diablo. ¿Sabe por qué? Porque hay una falta de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios ilumina. ¿Me están entendiendo? Cuando tú vives la palabra te ilumina y te da la visión para ver dónde está el problema. Aleluya. Entonces, Dios quiere levantar una generación. Un Elí era un hombre que no escuchaba a Dios. Elí era un hombre que no escuchaba, el viejo Elí no escuchaba a Dios, porque la gente que anda en el viejo hombre no va a tener anhelo de escuchar a Dios, porque la mujer y el hombre que anda en la vieja naturaleza no va a tener ganas de orar, porque el hombre y la mujer que anda en la vieja naturaleza no va a tener ganas de escudriñar la palabra, porque el hombre y la mujer que anda aún viva la nueva naturaleza y no ha crucificado el viejo hombre, no va a tener ganas de orar, de congregarse, de adorar a Dios, no va a tener ganas de estar en presencia de Dios, no va a tener ganas que Dios le hable siquiera, porque el viejo hombre, el viejo Elí que habita en mí y en ti, no nos deja. Amén. Por eso que a veces la palabra escasea en nosotros, porque más que funcional deberíamos ser el Samuel, porque aquí está hablando de eso, está exponiendo el viejo hombre y el nuevo hombre, el viejo Elí o el nuevo Elí. ¿Escuchó eso? El nuevo Elí es Cristo en mí, el viejo Elí es la religiosidad, es la costumbre, es la ley, es el viejo hombre que no nos deja avanzar, hermano. Entonces dice que escaseaba la palabra, pero esto me fascina, esto me encanta. Mire lo que dice la Biblia, y aquí lo expresa de mejor manera. Y aconteció un día que estando Elí, ¿dónde estaba Elí? Estaba en su aposento, es decir, Elí estaba en su casa, estaba durmiendo. Y dice, cuando los ojos de Elí se empezaban a oscurecer de modo que no podía ver. ¿Escuchó eso? Escúchame, cuando tú andas en el viejo hombre, en el viejo Elí, no puedes ver la gloria de Dios, no puedes ver la bendición de Dios. Wow, hermano, yo estoy diciendo cosas poderosas aquí. Cuando tú andas en la vieja naturaleza, andas en el viejo Elí y el evangelio se transforma en una costumbre, tu ministerio se transforma en una costumbre, cuando tú no le das importancia a tu llamado, cuando tú crees que predicar algo enseñar esta noche, cuando tú crees que el hablar de la palabra es parte de nada más y te hace un profesional para ello. Escúchame, y ese es el viejo Elí, escúchame. ¿Sabe lo que pasa? Es que tus ojos comenzaron a oscurecerse. Lo que está diciendo que la lámpara de tu cuerpo, que son los ojos, se empiezan a apagar. Está diciendo que te falta aceite. Aleluya, cuando los ojos, cuando la lámpara, que son los ojos, dijo Jesús, se empiezan a oscurecer, te está faltando aceite. Wow, aleluya. Te está faltando aceite, te está faltando buscar la presencia de Dios. A Elí se le empezaron a oscurecer los ojos, al viejo Elí se empezó a ponerse cómodo y no empezó a ver nada. Hay gente que no puede ver nada de Dios, hay gente que no puede ver las promesas por fe. Hay gente que no puede ver la gloria de Dios sobre su casa. Hay gente que, escúchame, no va a ver nada. Están dentro de la iglesia, están acostumbrados como Elías a estar dentro del templo. Escúcheme esto, hasta se sientan en el templo. Aleluya, pero están cómodos. Y por eso que no ven nada. ¿Sabe dónde estaba Elí? Dice que estaba en su aposento.
claro, Elí estaba en su casa, estaba en su aposento, durmiendo. A él no le correspondía eso. A él le correspondía como sumo sacerdote dormir y permanecer, aleluya, ahí en un lugar especial para los sumos sacerdotes. Escuche esto, estar en el templo de Jehová. Gloria a Dios para siempre. Pero ¿sabe lo que hizo él? Se fue a su casa. ¿Sabe por qué? Porque había un Samuel. Escucha esto, escucha los Samueles. Elí dejó un Samuel en el templo para que se preocupara de los quehaceres que a él le correspondía hacer. Lo voy a repetir. Elí estaba en su casa porque dejó a un Samuel en el templo haciendo los deberes que a él le correspondían. Wow, eso lo he escuchado y lo he visto en mí muchas veces, hermano. Escuche esto. Y Elí estaba en su casa descansando. Pero mira lo que dice, estaba en su casa descansando. Mira lo que dice, me encanta esto, hermano. Y dice, hasta que no podía ver, aleluya. Porque hay gente que aunque tú le digas algo, son tan religiosos, viven tanto en el viejo hombre, que no pueden ver las cosas de Dios, ya no pueden ver lo sobrenatural, ya no pueden ver las cosas poderosas que Dios puede hacer en este tiempo. Y aunque se les explique, algunos están diciendo, no, no es así, no es así. Es que tienen que haber, te estoy hablando por la palabra, todo pura palabra. Escúchame esto, y dice el versículo 3, Samuel, mientras Elí estaba en su aposento, en su casa. Samuel, versículo 3, estaba durmiendo en el templo de Jehová. Y escuche, ¿qué estaba haciendo? Estaba durmiendo en el templo de Jehová. Y antes, estaba en el, ¿dónde? Estaba en el arca de Dios. En el arca de Dios. Es decir, estaba donde la presencia de Dios descendía. Y escuche esto. Y donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Escucha esto. Elí era el preocupado que la lámpara no se apagaba, pero mandó a Samuel. Y Samuel estaba preocupado que a la lámpara, al candelabro de 7, esa es la lámpara, el candelabro de 7 puntas, no debería, esa debería estar prendida día y noche. Entonces, ¿qué tenía que hacer el sacerdote? Echarle aceite para que nunca le faltara, porque tenía que estar prendida día y noche. ¿Por qué? Porque el candelabro, la lámpara, tipificaba la luz de la palabra. ¿Escuchó eso? Tipificaba la luz, que es Cristo. Cristo es la luz del mundo. Aleluya. Amén. Entonces, escucha esto. Pero dice que estaba ahí antes, en el arca de Jehová, durmiendo, y preocupado que la lámpara de Jehová, el candelabro no se apagara. Wow. Escucha esto, voy a profetizar algo porque sé que es verdad, y esto Dios lo ha traído a mi corazón fuertemente. Hay muchos Elí, muchos hombres, muchas mujeres que están como Elí, han abandonado su propósito, han abandonado su relación con Dios, han abandonado el templo de Dios, han dejado de estar unidos al arca de Jehová, de rodillas delante de la presencia de Dios, han dejado de derramar su corazón delante de Él. Si se han quedado en su aposento, eso quiere decir, y se han quedado en su comodidad, y se han quedado en su pereza, y se han quedado en su conformidad. Y te vengo a decir que hay una iglesia, el Espíritu Santo me decía esto, hay una iglesia que se está muriendo de hambre, hay pueblos que no comen nada. Osvaldo, hay pueblos, iglesias que no está siendo alimentada, porque muchos hombres de Dios se han descuidado de ministrar a la iglesia, se han descuidado de predicar la palabra, se han descuidado de encender la lámpara, se han descuidado de iluminar al pueblo, se han descuidado de impartir la visión a la iglesia, al pueblo mío. El Espíritu Santo me decía, hay mucho Elí conforme como está, le están llegando los diezmos,
Le están llegando las ofrendas, le están llegando las bendiciones, las primicias, o no sé cómo tuvo los canastos familiares, y se sienten conformes porque tienen su pensión, algunos y no dependen de la iglesia, y se están siendo conformes, y saben lo que hacen. Le dice el hermano, usted predique tal día, usted predique tal día, usted predique tal día, y usted predique tal día, y usted oficial predica el domingo, y ellos, siendo ellos los responsables de llevarle palabra de Jehová al pueblo, de llevar la iluminación de la palabra de Dios, de llevar el aceite de la unción para que el pueblo sea iluminado, aleluya, muchos hombres, y lo digo con mucha tristeza, de verdad, porque eso me lo decía el Espíritu Santo. Muchos han descuidado su labor, su deber. Muchos han descuidado el poder impartir. ¿Por qué? Porque han preferido quedarse en el aposento de esta pandemia, en la tranquilidad de esta pandemia, en la conformidad de la pandemia. Pero quiero decirte esto, que esto no va a excusarte delante del Señor, porque si el Señor te dio un ministerio, porque si el Señor te dio un llamado, porque si el Señor te dio una responsabilidad, aleluya, Dios demanda que tú debes ser responsable para llevar una palabra que trae luz a la iglesia. Trae luz al pueblo. Aleluya. Creo que Dios está hablando. Necesitamos. Por eso necesitamos crecer. Crecer. Y Elí creció, hermano. Elí creció. Creció, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué creció? Y voy cerrando este tema. ¿Y sabe por qué creció? Porque quiere crecer en su... Porque, ¿sabe por qué creció? Y esta es la enseñanza específicamente para usted hoy. ¿Sabe por qué Samuel creció? Porque Samuel estaba en el templo. Estaba en el templo donde estaba el arca de Jehová. ¿Escuchó eso? ¿Qué quiere decir eso espiritualmente? ¿Qué significa eso, pastor? Es que te está diciendo simplemente que Samuel tenía una vida, tenía una vida dentro de la presencia de Dios. David tenía una vida en relación con Dios. David no estaba fuera del templo. No. David estaba frente al arca. David estaba en su comunión con Dios. Samuel estaba en su relación con Dios. Desde niño aprendió, aleluya, que no hay mejor lugar para recibir la visión, que no hay mejor lugar que recibir su presencia. No hay mejor lugar de crecer y de capacitarse que estar en presencia de Dios, que estar delante del arca, delante de Cristo, que no hay mejor, aleluya, lugar para recibir una voz de Dios, que es, aleluya, estando con Dios. Hay gente que quiere ser sacerdote como Samuel, perdón. Hay gente que anhela ministerio. Hay gente que anhela que Dios le use con los dones. Hay gente que anhela pastorado. Hay gente que anhela que Dios lo lleve a las naciones. Hay gente que anhela que Dios lo use en congreso. Hay gente que anhela que Dios le dé un ministerio y ir a hacer una iglesia o lo haga apóstol. Pero escúchame, ¿sabe cuál es el secreto para que puedas crecer y llegar a lo que Dios quiere contigo? ¿Sabe cuál es el secreto? Ese secreto lo da este joven, así como crecía, lo daba ese joven Samuel. ¿Sabe lo que dice? Enseña aquí que Samuel creció estando en el templo, que Samuel creció adorando a Dios, que Samuel creció ofrendando su vida delante del Rey de Reyes, que Samuel creció, aleluya, viendo la gloria de Dios, experimentando el Shekinah, que Samuel creció, aleluya, oyendo, escuchando, aleluya, dando sacrificio de adoración, sacrificio de alabanza, oraciones con incienso. Escúchame, Samuel creció
dando ofrenda de sacrificio, de honra, de animales. Samuel creció en eso, creció, aleluya, experimentando el Shekinah, el favor de Dios sobre su vida. Aleluya. ¿Quieres que? Muchas veces hay gente que dice, no, Dios me dijo que me va a dar el ministerio. No, Dios me puso un don. Dios me habló que me iba a llevar a las naciones. Dios me dijo que iba a hacer cosas poderosas conmigo. No, Dios me dijo que Él me iba a bendecir, me iba a hacer milagros, sanidad. Dios puso en mis manos dones lindos. Sí, yo te creo eso. Yo creo eso, que eso es verdad. Si Dios te lo dijo y la palabra lo dice, es verdad. Pero escúchame, escucha esto, que la única manera que esas verdades que Dios te dijo que son verdades se hagan una realidad, escucha esto, se hagan una realidad. ¿Sabe lo que hay que hacer? Estar en presencia de Dios, amar la obra de Dios. Escúchame, lo que Samuel aprendió estaba en el templo, que él tenía que amar la obra de Dios, el lugar donde Dios desciende, el lugar donde a Dios se le adora, el lugar donde a Dios se le glorifica, el lugar donde Dios se le va a dar ofrenda. Si no aprendes a amar la iglesia, si no aprendes a amar al cuerpo de Cristo, si no aprendes a amar a tus hermanos, si no, escucha, no aprendes a amar a congregarte, aleluya, si no aprendes a amar a ser parte del cuerpo, del pueblo de Dios, no has entendido nada. Escúchame, este hombre estaba en presencia, ahí en el arca, estaba delante de Cristo. Mientras no nos entendamos esto, podemos tener muchas profecías, pero mientras no crezcamos en nuestra vida, entender que necesitamos siempre estar frente al arca, frente a Cristo, de cara a cara con el Señor, para ver lo que somos, para que Él nos diga lo que necesitamos hacer, para cambiar nuestra vida. Aleluya. ¿Para qué? Para que conozcamos y Él nos ministre, aleluya, quiénes somos. No podremos entender. Y escucha lo tercero, lo primero, pone esto primero, Katy. Samuel, aleluya, entendió que tenía que estar en el templo. Aprendió que tenía que estar en el templo y amaba el templo. Para nosotros, ¿qué significa eso? Que usted y yo tenemos que aprender a amar la obra de Dios, que es la iglesia. Aleluya. Amar a Dios, que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, donde los hermanos se congregan. Amén, que es la eclesía, el pueblo de Dios. Segunda cosa, Samuel, escúchame, estaba en presencia del arca, así dice, en presencia del arca de Jehová. Aleluya. Segunda cosa para nosotros. Primero, para Samuel, amaba estar en la presencia del arca. Para nosotros la enseñanza, ¿cuál es? Es que tú y yo tenemos que aprender a amar, estar con Cristo, amarle, enamorarnos de Él. Enamorarnos del arca, enamorarnos de su presencia, enamorarnos de su gloria, enamorarnos. ¿Y sabe lo que había dentro del arca? ¿Sabe lo que había dentro del arca? Había maná del cielo. Aleluya. Debemos enamorarnos del pan vivo que descendió del cielo. ¿Sabe lo que había dentro del arca? Estaban las tablas de la ley. Porque cuando tú te enamoras de Cristo, te enamoras de la palabra de Dios. Samuel se enamoró de la palabra de Dios porque el arca estaba ahí. Gloria a Dios por siempre. Escuche esto. Y tercero, me gusta esto. Escuche, dice que Samuel estaba preocupado que a la lámpara no le faltara aceite para que no se apagara. ¡Wow! Cuando tú estás en el templo, amas la obra de Dios, cuando tú amas, te enamoras del arca, te enamoras de Cristo. Y escúchame, se va a provocar algo, que mientras estés en la obra de Dios, que mientras estés enamorado de Cristo, del arca de Jehová, escúchame, tu lámpara, a ti nunca te va a faltar aceite, a ti nunca te va a faltar la bendición de Dios, a ti nunca te va a faltar el fuego, nunca vas a estar...
Oh, nunca vas a estar apagada, nunca vas a estar apagado, porque la llama de la gloria de Dios, porque la llama de su presencia, porque la llama del Espíritu Santo fluirá en tu vida, porque como está el aceite de la unción, ese fuego fluirá dentro de ti, ese fuego crecerá dentro de ti, porque serás una lámpara encendida, porque serás, aleluya, luz para el mundo, porque cuando camines, aleluya, lámpara será tu pie la palabra y lumbrera tu camino, porque nunca andarás en tinieblas, y aunque las tinieblas vengan en tu contra, y aunque el infierno quiera apagar tu vida, no podrá, porque estás encendido, porque el aceite no falta, porque la lámpara que es Cristo que vive en ti, aleluya, te mantendrá encendido, encendida, alumbrando, aleluya, porque lo único que disipa el poder de las tinieblas es la luz del poder del evangelio, es la luz del poder de la palabra, es la luz de la unción del Espíritu Santo que vive en ti, aleluya. Y esa es una vida de crecimiento. Es que no es que ahora se te ocurra ir a ahorrar al cerro. Es que no ahora que se te ocurre ahorrar a la iglesia. No es que ahora se te ocurra y ayunar una semana. Hermano, escúchame, esto no es andar en cerritos ni laditos o no. Esto es una vida, ¿me entiendes? Porque habrán semanas que no vas a poder ir al cerro. Habrán semanas que no puedes ir al monte. Habrán semanas que no podrás ir a la iglesia a orar. Pero tu vida debe ser un lugar, tu vida debe ser un altar, tu vida debe... Porque, escúchame, ¿por qué? Porque tú eres el templo del Espíritu Santo. ¿Me está entendiendo? Porque tú y yo somos el lugar donde Dios habita. El arca del pacto, escúchame, está en ti, tú eres el templo, Cristo es el arca del pacto. Cristo, su presencia está en mi vida. Estamos creciendo en eso. Entonces Samuel crecía. Escuche otra cosa. Cuarto, ¿qué le ocurrió en ese crecimiento? Necesitamos crecer. Escucha esto. Escucha lo que te va a pasar cuando tú amas su obra, cuando tú amas a Cristo el arca, cuando tú te mantienes encendido. Cuarto, ¿sabes lo que te va a pasar? Te lo voy a leer. Escucha esto. Esto me encanta. Porque tenemos que tener una iglesia que nos dé, escucha, no estoy diciendo que no hay que profetizar, quiero que lo tenga muy claro. Yo soy profeta, así que igual profetizo. Pero escucha esto, pero tenemos que dejarnos de acostumbrarnos a vivir de profecías. Tenemos que empezar a tener ese nivel de intimidad que nos lleva a conocer a Dios. Escuche esto. Y mire lo que pasa. Me gusta esto y dice, antes que la lámpara fuese apagada, dice esto, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamas? Dice ahí, Jehová llamó a Samuel. Y él dijo, ok. Y dice que se levanta y fue donde Elí. Porque no, escuche esto, porque pensó que era Elí. Escuche, porque hay cosas que tenemos que crecer. Por eso que Samuel iba creciendo de a poco. No significa que estuvo orando en el cerro, no significa que estuvo conociendo a Cristo y amó a Cristo y su lámpara encendida. No significa que ya quedó grande. No. Él tenía que seguir aprendiendo. Y cuando Dios le habló, escúcheme, mire qué interesante. Cuando Dios le habló, no percibió, no discernió, no tuvo discernimiento para atender que era la voz de Dios. Se levantó y fue donde el sacerdote Elí. Y eso ocurrió 3 veces. Pero el sacerdote Elí, escuche esto, a la tercera vez que fue, él discernió. ¿Ah? Porque hay gente que tiene experiencia, aunque es tan tibio. Pues hay gente que te dice, yo antes profetizaba, yo antes predicaba, yo antes me usaba, yo antes salía a las calles, yo antes esto, yo antes, y te cuentan tus historias pasadas y te pueden enseñar de esas experiencias pasadas que sirven sin duda alguna, pero no te pueden infundir gloria ni unción, lo que le pasaba a Elí.
Y le dijo, no, no, Samuel, tú tienes que aprender esto. Cuando él te llame, tienes que decir esto. Escuche esto. Habla que tu, heme aquí, habla que tu siervo oye. Esa eran las palabras secretas. Eso no lo sabía Samuel, pero eso lo aprendió. ¿De quién? De un viejo sacerdote tibio, religioso, pero que aún le enseñó algo. Y lo aprendió. Porque, escuche esto, no deseche, escúchame, si esto no es desechar a la gente religiosa, ni decirle que van al infierno. No, usted aprenda de esa gente que aprendió mal posiblemente y que más que evangelio y más que vida en el evangelio le enseñaron religión, porque a mí me pasó lo mismo. Yo viví en esas etapas religiosas que no te enseñaban la Biblia, te enseñaban costumbres, tradiciones religiosas, y muchos pastores te pueden decir lo mismo. La diferencia es que ellos terminan atacando a esa iglesia. Yo no, para mí me sirvió porque pese a eso, yo aprendí muchas cosas que hasta este día me sirven, y especialmente aprendí de ellos la santidad de muchos hombres de Dios, la fidelidad, el compromiso, lo responsable que eran, la entrega, amén, la dedicación por la obra de Dios, aleluya. Bueno, y cuando viene la cuarta vez, aleluya, mire esto, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamó? Y dijo, hijo mío, yo no te llamo, vuelve. Y dice esto, el versículo 7, y Samuel no había conocido aún a Jehová. Wow, ni la palabra de Jehová había sido revelada a él. Samuel, escuche esto, que tú aprendas en la iglesia a cumplir tus funciones, amén, y tengas liderazgo, diaconado, no sé, jefa de coro, de profeta, bueno, de estudio bíblico, maestría, eres maestro de la iglesia, maestra, no sé, y no significa que conoces a Dios. Lo que estás conociendo es cómo adorar a Dios, lo que estás conociendo es cómo servir a Dios, lo que estás haciendo es que estás amando, porque Samuel amaba el arca de Jehová y estaba ahí porque la amaba. Entonces muchas veces hay gente que ama y amamos a Cristo, pero no le conocemos, no le conocemos, no lo conocemos. ¿Y por qué? Porque nos falta aprender de la palabra de Dios y estamos encendidos, pero que estemos encendidos no significa que Dios nos use, no significa que le conocemos. De hecho, la Biblia dice, muchos me dirán, profetizaron, y apartado de mí, hacedores de maldad. Entonces, pero estamos en eso, estamos creciendo, estamos madurando, escuche esto, pero él no lo conocía aún, ni la palabra de Jehová aún se le había revelado. Entonces hay gente que a veces, porque Dios la usa con el don, porque a veces hay gente que tiene mejores dones que el pastor, porque el hermano predica mejor que el pastor, porque hay gente en la iglesia que predica mucho mejor que uno y mucho mejor que el pastor de allá, que el pastor de acá, que el apóstol. Pero escúcheme, que Dios te use más que la pastora, más que el pastor, en los dones, los talentos, que sean mejor que él para predicar, y está bien, y enseñen mejor que él, no significa, escúchame, que tengas un llamado de Dios. ¿Ah? Porque escúchame, dones y llamados son muy diferentes. Elí tenía un llamado, Samuel no tenía llamado. Aún estaba en un proceso de preparación divina, wow, de preparación divina. ¿Por qué? Porque este joven estaba creciendo, escúchame, estaba creciendo y estaba creciendo ¿en qué? En cómo hacerlo de Dios, en cómo dirigirse en la casa de Dios, es cómo vivir como sacerdote, es cómo atender a lo que Dios quería para él, aleluya. Pero él no conocía a Dios y aún no conocía la palabra de Dios, aleluya.
¿Y por qué? Porque la única manera de conocer más a Dios es a través de la palabra de Dios. Y lo más triste de todo, lo más la gente le aburre, ¿sabe lo que es? La palabra de Dios. A la gente le gustan las canciones, yo me doy cuenta comúnmente. La gente le gusta la alabanza, las canciones, ponga la pastora, y después cuando uno empieza a predicar, a enseñar, la gente se desconecta, la gente se va. La gente no te escucha más. Otros, cuando viene la palabra, salen que están ahí y ven tele, y igual están ahí al lado. Bien por eso, es su problema. Pero quiero que entiendan, la única manera de conocer a Dios, que Dios se revele a la vida de un hombre, es a través de la Escritura, porque a través de ella conocemos a Cristo. Vamos terminando y diciendo esto. Pues llamó la tercera vez Samuel y se levantó, escucha esto, y dice esto, anda a acostarte, le dice, me gusta, ve, acuéstate. Y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Y se fue, y volvino Jehová y se paró. Y se paró, escucha esto. Y vino Jehová y se paró. ¡Wow! Ya no le habló nomás, sino que se manifestó a él y se paró delante de él. Y se acostó, y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Wow. ¿Ah? ¿Y de qué lo aprendió eso? De Elí. ¿Ah? De Elí. Escuche esto. Lo aprendió de Elí. Entonces usted tiene que... A veces tenemos que... Es bueno que la gente más adulta... Porque hay gente que a lo mejor no es muy testimonial para que la escuchemos, pero a veces es bueno escuchar las experiencias porque esas experiencias nos enseñan. Escuche esto. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí yo, escuche, yo una cosa, he aquí yo haré una cosa en Israel, y a quien quiera oye, y retirarán sus ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho. Bueno, hay una palabra de condenación contra Elí, contra sus hijos, contra su familia. Pero escuche esto, escuche esto, me llama la atención esto. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí que yo una cosa grande haré, y el que oyere retirarán sus oídos. Aquel día yo cumpliré. Dios por primera vez le habla a Samuel. Dios por primera vez le empieza a hablar a Samuel. Se da cuenta como primero él tiene que estar en el templo, segundo él tiene que estar en el arca y se enamoró del arca, tercero él tiene que preocuparse que la lámpara no se apague de ese servicio. Entonces, ¿qué estoy diciéndote, hermano? Que no esperes que Dios te hable cosas poderosas y cosas mayores para llevarte a cosas mayores si primero no aprendemos a amar al templo, amar la obra de Dios. Segundo, si no aprendemos a amar a Cristo, amar el arca, amar a Cristo. Amén. Y tercero, si no tenemos una vida de servicio, amén, para que nuestra vida no se apague. ¿Cómo logró Samuel que la lámpara no se apague sirviendo? Entonces, usted sirva a Dios en oración, sirva a Dios haciendo su obra, sirva a Dios con sus dones, porque Dios le está dando crecimiento. Y a lo mejor en los momentos indicados Dios te va a hablar, amén, porque cuando Dios habla, escúchame, no es cuando Dios llama y habla, no es un murmullito ni un pensamiento. El llamado de Dios es la voz de Dios, amén. El llamado de Dios no es un pensamiento. ¿Ah? El llamado de Dios no es una tincada en el corazón. El llamado de Dios es la voz audible para una persona. Bendito, escuche, bendito es el Señor. Aleluya. Y termino, versículo 19, si puede leerlo. Y escuche lo que dice el versículo 19. Que este va a ser la segunda parte. El día jueves vamos a hablar de esto, la segunda parte de este tema. Y Samuel creció. Y Samuel creció. Aleluya. Y Samuel creció. Me gustó. Y Jehová estaba con él. ¡Wow! ¿Qué dice? Y Samuel creció. Y Jehová estaba con él. Aleluya.
Bendito es el Señor. Gloria a Dios para siempre. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel tenía que descubrir la visión a Elí, o decirle la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío Samuel. Y él respondió: he aquí. Y Elí le dijo: ¿qué es la palabra que Jehová te habló? ¿Sabe cuál es el problema de Elí aquí ahora? ¿Sabe cuál es el problema de Elí? Que si Dios tenía que haber hablado con alguien, tenía que haber hablado con Elí, porque Elí era el sacerdote. ¿Escuchó eso? Elí era el sacerdote y el conducto normal era que Dios hablaba al sacerdote y el sacerdote o sumo sacerdote hablaba al pueblo. Entonces, pero no le habló al sumo sacerdote, a Elí. ¿Sabe a qué le habló? Habló a un joven llamado Samuel que estaba en preparación. Pero escuche esto. ¿Sabe por qué? Porque cuando hay gente que se descuida de lo de Dios, porque lo que yo digo a veces, tú eres necesario, pero no eres indispensable. ¿Escuchó eso? Dios llamó a Elí porque era un hombre necesario para el ministerio, pero Elí por su tibieza no entendió que él no era indispensable, que Dios saca reyes, pone reyes, Dios saca profetas, Dios levanta profetas, Dios pone hombres, saca hombres. Lo hizo con Samuel, lo hizo con Saúl, puso a David, ¿me está entendiendo? Entonces Dios se llevó a Elías, puso a Eliseo, Dios se llevó a Moisés, puso a Josué, porque esto es así. Entonces pensé, y lo terrible que Dios tenía que hablarle a Elí por conducto regular, pero Dios le habló a un Samuel. ¿Por qué? Porque desde ya Dios empieza a ministrar a esa gente que la está preparando para cosas grandes. Escúchame, te voy a decirte algo. Te voy a darte un secreto divino. Esto es un secreto para ti. Si tú has escuchado esa voz audible de Dios, poderosa, traumante, porque cuando Dios habla, te voy a decir que, cuando hablando del llamado, cuando habla de un llamado, la voz de Dios es una voz traumante. Es una voz audible, pero que te trauma. Es decir, que te estoy diciendo que te deja tiritón, ¿ah? Que te deja preocupado, que te deja impactado, que te deja anonadado, dirían, que te deja así atónito, que te deja así, wow, como que te despertáis por la mañana y decís: Dios me habló. Es como cuando vais en la calle y tú dices, Dios te habla y dice: wow, tienes que pararte, tienes que sentarte, o llegáis a tu casa y te sentáis y tú dices: wow, Dios me habló. Y cuando vais manejando y de verdad escuchaste la voz de Dios, tienes que llegar a detener el vehículo y decir: wow, amén, Señor. Porque cuando Dios habla, el hombre y la mujer, dice la Biblia aquí, cuando Dios habla, la tierra tiembla. Aleluya, aleluya. Bendito es el Señor. Aleluya. Bendito es el Señor. Bendito es el Señor. Bueno, bendito es el Señor. Y crecía, y el joven Samuel, creció. Me gustó eso. ¿Qué dice? Y el joven Samuel creció. Me gustó. Pregunta: ¿estamos creciendo? ¿Qué aprendimos hoy acá? Que solo se puede crecer en la presencia de Dios. Que solo se puede crecer en una vida de comunión con Dios. Que solo se puede crecer valorizando la obra de Dios. Como dice ahí, estaba en el templo. Solo se puede crecer, escucha esto, valorizando a Cristo, su palabra, amando a Dios. Solo se puede crecer sirviendo
y preocupados que la lámpara, nuestra vida, no se apague echándole aceite. ¿Cómo le echa aceite usted? A través de la oración, a través de la adoración, a través de la búsqueda, a través de la santidad, a través, wow, de la obediencia, a través de la responsabilidad, a través del compromiso. Le echa aceite a su lámpara y va a estar encendida para Dios. Y, ¿qué otra cosa más? Aleluya. Que Dios le habla a la gente que está en su presencia. Que Dios se relaciona con usted. Cuando está en su presencia, Dios se relaciona con usted. Busque a Dios y Dios se va a relacionar con usted. Va a haber crecimiento, va a haber un mover de Dios. Y Dios va a empezar a revelarle cosas grandes y ocultas que usted no conoce. Y Samuel creció estando en su presencia. Escuche esto, voy terminando. Escuche esto, lo que le voy a decir. Ay, Elí perdió su propósito. ¿Sabe cómo murió Elí? Murió desnucado, murió ciego, murió desnucado. ¿Qué quiere decir eso? Que él estaba en una silla, estaba ciego cuando le contaron de la noticia que sus hijos murieron. Cayó para atrás y dice que se desnucó, murió ciego y se desnucó. Wow, qué terrible, hermano. Entonces, muchas veces hay gente que se le muere el ministerio. Hay gente que se le muere el ministerio. Escúchame, quiero que entienda, no que Dios le quite el ministerio, sino que se les muere el ministerio. Te lo explico de esta manera tan simple. Pastor, ¿pero cómo es eso? Es como el don. Hay mucha gente que se le muere el don. Hay gente que se le muere el talento. Hay gente que se le muere el propósito. Pero ¿cómo es eso, pastor? Te lo explico de esta manera. Los dones, los talentos, los ministerios, los propósitos funcionan de esta manera. Es como cuando a ti te regalan un auto. Escucha esto. Te regalan un auto. Haz cuenta que el auto es el ministerio, el auto es el don, el auto es el talento, el auto es el propósito de Dios en tu vida. Pero te entregaron el auto, te regalaron el auto, gloria a Dios para siempre, pero tú empiezas a manejarlo y te das cuenta, y te lo entregaron con benzina, pero te das cuenta que de repente se te empieza a bajar la benzina de la unción, porque los dones funcionan, los ministerios funcionan, los talentos funcionan, el propósito funciona, el llamado funciona con la unción del Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo no funciona esto. Porque esto no es cuestión de humana sabiduría, esto es poder de Dios. Amén. Escucha esto. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú si se te acabó la benzina auto? Comprar. Ir a comprar. Te regalaron el llamado, te regalaron el don, te regalaron el propósito. Pero escúchame, tienes que comprar el combustible. Te regalaron el auto, pero con con el estanque lleno, se te acabó el estanque lleno. Tú ahora tienes que preocuparte, escúchame, en que tu estanque esté lleno espiritualmente. Esté lleno espiritualmente. Por eso que a las mujeres, las 10 vírgenes, las 5 le dicen a las prudentes, danos de vuestro aceite. ¿Qué le dijeron ellas? No, vayan a ustedes a comprar el aceite. Entonces, tienes que entender que el combustible, que es la unción del Espíritu Santo, que es la gloria de Dios, porque una cosa es la persona del Espíritu Santo, que son dos cosas diferentes. Una cosa es la persona del Espíritu Santo y otra cosa es el poder del Espíritu Santo, es la unción del Espíritu Santo. Son algo diferente. Estamos hablando de la persona y estamos hablando de la unción, del poder del Espíritu Santo. Dos cosas diferentes. Escucha esto. Entonces, esa unción, tú tienes que comprarla. ¿Pero cómo, pastor? Claro. ¿Cómo? Con búsqueda. ¿Quieres tener unción? ¿Quieres tener aceite? ¿Quieres tener el aceite que ocupa tus dones? El aceite de la unción que ocupa tus talentos, el aceite de la unción que ocupa tu ministerio, el aceite de la unción que ocupa tu llamado, tu propósito. ¿Quieres que funcionen? Compra aceite, cómpralo. ¿Sabe cómo? Con santidad.
La santidad en tu vida va a fluir aceite. La obediencia en tu vida va a fluir aceite. La oración en tu vida va a fluir aceite. La comunión, la relación con el Espíritu Santo, con Dios, va a fluir aceite. La vida en la palabra va a provocar aceite y se va a empezar a llenar tu estanque. Y escucha esto, la responsabilidad, el compromiso va a provocar aceite de unción. Escúchame, la adoración, la entrega, el servicio a Dios va a provocar que el aceite fluya en tu vida y tus dones van a empezar a fluir. Amén. Los dones van a empezar a fluir. Y te lo digo de esta manera para que tú no seas un mero o un simple instrumento en las manos de Dios. Porque una cosa es la manifestación, que Dios usa hasta los burros, Dios usa hasta las piedras para profetizar, dice. Y Dios usa a quien a veces no es ni digno de, pregúntale a un Sansón, ¿ah? A quien no son dignos de ser usados. Y a eso Dios le dirá, apartado de mí, hacedores de maldad. Pero aquellos que buscan, se santifican, se consagran, llenan el estanque de la santa unción. Wow, yo siento, tengo muchas cosas que decir eso, pero un día hablaremos de eso. Pero escucha esto, la bendición de Dios está contigo. Entonces, Samuel, siendo un niño, empezó a crecer en presencia de Dios, aleluya, crecía en la presencia de Dios, ministrando a Jehová, ministra a Dios, va a crecer. Ministrar es servir a Dios con aquello que la gente quiere crecer sin servir, la gente quiere crecer sin orar, la gente quiere crecer sin servir en la iglesia, sin hacer la obra de Dios, sin someterse, sin sujetarse, sin obedecer, sin congregarse. Quiere crecer la gente. No, está equivocado. El joven crecía. Así que, segunda parte, el próximo sábado. Espero que esta palabra te haya sido bendecido. Hoy acabamos de tener una palabra de bendición, de edificación, y espero la verdad que te haya favorecido y experimentado esta palabra en tu corazón.